La mayoría de las personas llegan a los 60, 70 u 80 años con una sensación silenciosa que casi nunca se atreven a confesar. Sienten que la vida se les fue en espera. Espera de que un día todo se acomodara, de que la felicidad apareciera sola, de que el cuerpo dejara de doler, de que los hijos tuvieran tiempo, de que alguien tocara la puerta y les devolviera el sentido. Y mientras tanto, los días pasaron como agua entre los dedos. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se aprieta, no es debilidad, es lucidez. Es ese momento en el que el alma dice basta de seguir sobreviviendo. Quizás te ha pasado en noches largas, cuando el sueño no llega y la mente se vuelve un cuarto lleno de ecos. ¿Para qué sigo aquí? ¿Qué sentido tiene levantarme si ya no trabajo? Si ya no soy necesario como antes. Si el espejo me devuelve una cara que reconozco y no reconozco al mismo tiempo. El cuerpo cambia, la energía baja, la memoria a veces falla. Y en medio de todo aparece una pregunta más dura que cualquier dolor físico. ¿Quién soy ahora? Que se cayeron los roles que me sostenían. Si alguna vez pensaste esto, quiero que lo escuches con calma. No estás solo. Millones de personas en nuestra cultura viven la vejez como si fuera un pasillo de despedidas, como si el único destino fuera perder. Y esa idea es una mentira aprendida, repetida por una sociedad que valora a las personas por lo que producen y por cómo se ven. Cuando te crees esa mentira, cada cumpleaños se siente como una pequeña derrota, cada arruga como una sentencia, cada limitación como una prueba de que ya no cuentas. Pero hay otra forma de mirarlo. Has vivido décadas. Has atravesado crisis, cambios, despedidas, reconstrucciones. Has amado, has fallado, has vuelto a levantarte. Dentro de ti hay una sabiduría que no se compra y que no se aprende en un libro. La vejez no tiene por qué ser el final de lo significativo. Puede ser el inicio de lo más profundo. No te prometo una vida sin dolor, pero sí una vida con sentido. Y en los próximos minutos vamos a caminar juntos hacia eso, paso a paso, sin prisa, con honestidad, porque lo que viene no es teoría bonita, es un mapa para volver a sentirte vivo desde adentro, para entender por qué tantas personas llegan a esta etapa sintiéndose vacías, cansadas o apagadas por dentro. Necesitamos mirar de frente una idea que nos ha acompañado toda la vida. Desde jóvenes nos enseñaron que la vida es como una escalera. Subir, 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 estudiar, trabajar, formar una familia, lograr estabilidad. Y nos dijeron que la cima estaba en algún punto entre los 40 y los 50. Después de eso, según ese relato, solo quedaba el descenso. Menos fuerza, menos valor, menos lugar en el mundo. Esta idea no solo es falsa, es profundamente dañina. Porque cuando la aceptas sin cuestionarla, empiezas a vivir cada año como si fuera una pequeña pérdida. Ya no celebras los años que sumas, los temes. Cada cambio en el cuerpo se vuelve una amenaza. Cada dolor, una confirmación de que algo se está terminando. Y sin darte cuenta, empiezas a retirarte de la vida mucho antes de que la vida te retire a ti. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos adultos mayores conoces que dicen, ya no vale la pena, ya es tarde para mí, ya no soy útil? Esas frases no nacen del cuerpo, nacen de una creencia, la creencia de que el valor humano tiene fecha de vencimiento. Y esa creencia está tan metida en nuestra cultura que casi nadie la cuestiona. Se transmite en la publicidad, en las películas, en la manera en que se habla de la vejez como una carga y no como una etapa. Pero la psicología y la experiencia humana dicen otra cosa. Las personas mayores, que se sienten más satisfechas con su vida,
no son necesariamente las más sanas, ni las más ricas, ni las más acompanadas. Son las que lograron resignificar su existencia, las que dejaron de medirse con el metro de la productividad y empezaron a medirse con el de la coherencia interna. Encontraron algo que no depende de la edad ni del cuerpo, un sentido que no se desgasta. Piensa en todo lo que has atravesado. Cambios políticos, crisis económicas, transformaciones familiares. Has perdido personas queridas. Y aún así, sigues aquí. Esa resiliencia no es casualidad. Es prueba de una fortaleza interior real. Entonces la pregunta no es si tu vida todavía tiene valor. La pregunta es desde qué mirada la estás observando. Porque si sigues mirándola con los ojos de una sociedad que idolatra la juventud, siempre perderás. Pero si cambias la mirada, si te atreves a cuestionar esa mentira, se abre la puerta a algo nuevo. Y ese algo nuevo empieza con el primer principio que vamos a explorar a continuación. El primer principio es el que cambia el suelo bajo tus pies. El propósito que nace desde adentro. Durante la mayor parte de tu vida, el sentido de existir venía dado desde fuera. Cuando eras joven, el objetivo era estudiar y salir adelante. Luego trabajar, sostener una familia, cumplir responsabilidades. Cada etapa traía un guión claro. Alguien o algo te decía para que levantarte cada mañana. Y funcionaba. Te daba estructura, dirección, identidad. Pero llega un momento en el que ese guión se termina. El trabajo queda atrás. Los hijos hacen su propio camino. Algunas personas que daban sentido a tus días ya no están. Y entonces aparece un silencio que puede ser aterrador. No porque tu vida haya perdido valor, sino porque nadie te enseñó a escribir el siguiente capítulo desde tu interior. Nadie te preparó para descubrir que el propósito más importante no se recibe, se crea. Muchas personas mayores sufren porque siguen buscando afuera algo que ya no está. Esperan que alguien los necesite, que algo externo les devuelva importancia. Y cuando eso no ocurre, sienten que sobran. Pero aquí hay una verdad profunda. Cuando tu propósito depende de factores externos, siempre estás en riesgo. Basta que cambien las circunstancias para que se derrumbe. En cambio, cuando el propósito nace de tus valores más íntimos, se vuelve inquebrantable. Quiero invitarte a una pregunta honesta, no una pregunta bonita para quedar bien, una pregunta que solo tú puedes responder. Si supieras que te quedan algunos años lúcidos, no muchos, pero reales, ¿qué harías con ese tiempo? No lo que deberías hacer, no lo que otros esperan. ¿Qué es lo que hoy, en esta etapa de tu vida, hace que algo dentro de ti se encienda? Tal vez sea aprender algo que siempre postergaste. Tal vez sea cuidar, acompañarse, transmitir. Tal vez sea crear belleza en algo pequeño. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo hay verdad o mentira hacia uno mismo. Tu propósito no tiene que ser grandioso. No necesitas dejar huella en la historia. A veces, el sentido más profundo está en actos simples. Estar presente, escuchar, cuidar algo vivo, compartir tu experiencia. Ser una presencia calma en un mundo acelerado. Eso también es propósito y es válido. Es suficiente. Cuando empiezas a reconocer esto, algo se ordena por dentro. Ya no te levantas solo porque el día empieza. Te levantas porque hay algo, aunque pequeño, que merece tu atención. Y ese algo no depende de la edad que tienes, sino de la honestidad con la que te miras. Aquí comienza el verdadero cambio. Pero para sostenerlo hay algo más
que necesitamos aprender cómo tratarnos cuando el cuerpo duele y la mente se cansa. Y eso es lo que veremos a continuación. Descubrir un propósito interno es solo el primer paso. Muchos se quedan ahí, con una idea bonita en la cabeza, pero la vida no cambia. El verdadero cambio ocurre cuando ese propósito baja al cuerpo, a las manos, a los pequeños gestos cotidianos, porque un propósito que no se vive se vuelve una fantasía. Y una fantasía, por más inspiradora que sea, no sostiene los días difíciles. En esta etapa de la vida, el propósito necesita convertirse en ritual, no en grandes planes, sino en acciones repetidas que le dan forma al tiempo. Si tu propósito tiene que ver con cuidar, entonces cada mañana cuidas algo concreto, una planta, un animal, un espacio. Si tiene que ver con transmitir, entonces buscas un momento para contar una historia, escribir un recuerdo, grabar tu voz. Si tiene que ver con aprender, entonces reservas un rato fijo para alimentar la curiosidad. El cerebro necesita saber que hay continuidad, que hay algo que vuelve cada día y que vale la pena. Cuando el propósito se vuelve ritual, ocurre algo profundo. Los días dejan de ser una masa informe y empiezan a tener estructura. Ya no te preguntas constantemente ¿para qué me levanto? La respuesta está en lo que haces, no en lo que piensas. Y esa estructura no es rígida, es una guía amable, algo que te sostiene cuando la energía baja o cuando la tristeza aparece sin aviso. Los filósofos estoicos hablaban de vivir de acuerdo con la naturaleza. No se referían a huir del mundo, sino a vivir en coherencia con lo que eres en lo más esencial, más allá de los roles que ya no cumples. Cuando alineas tus actos diarios con tus valores internos, recuperas una forma de libertad que no depende de la edad ni de la fuerza física. Puedes tener limitaciones y aún así sentir dignidad. Puedes estar solo y aún así sentir sentido. Hay algo más que sucede cuando vives así. Las circunstancias externas pierden poder. El dinero, la compañía, el reconocimiento dejan de ser el centro. Importan, pero no gobiernan, porque hay algo dentro de ti que sigue activo, algo que no se apaga cuando el cuerpo se cansa. Y eso te da una estabilidad emocional que muchas personas nunca llegan a conocer. Pero aquí viene un punto clave. Incluso con propósito y rituales, hay un enemigo silencioso que puede sabotearlo todo. La manera en que te hablas a ti mismo, esa voz interna que juzga, que compara, que reprocha cada límite, si no aprendemos a tratarla, si no aprendemos a tratarnos, ningún propósito se sostiene en el tiempo. Por eso, el siguiente principio no tiene que ver con hacer más, sino con algo mucho más profundo. Aprender a ser amable contigo mismo cuando más lo necesitas. El segundo principio es uno de los más difíciles y a la vez uno de los más transformadores. La compasión hacia ti mismo. Porque aunque hayas descubierto un propósito y aunque empieces a darle forma con pequeños rituales, todo puede derrumbarse si cada día te tratas como a un enemigo. Muchas personas mayores viven con una dureza interna que jamás usarían con alguien a quien aman. Mira por un momento cómo te hablas cuando algo no sale bien, cuando el cuerpo no responde, cuando te olvidas de algo, cuando necesitas ayuda. La voz aparece casi automáticamente. Ya no sirvo. Soy una carga. Antes podía, ahora no. Esa voz es fría, exigente, implacable. Y lo más doloroso es que la hemos normalizado. Creemos que es nuestra, que nos pertenece, pero no lo es. Esa voz viene de una cultura que solo valora la eficiencia, la juventud y la apariencia. Una cultura que ensena
que el valor disminuye con los sanos. Cuando internalizas ese mensaje, empiezas a juzgarte sin piedad por cada limitación. No te das permiso para descansar, para equivocarte, para sentir miedo o tristeza. Te exiges ser fuerte todo el tiempo, como si no tuvieras derecho a cansarte después de haber vivido tanto. La compasión hacia uno mismo no es lástima ni resignación. No es decir, pobre de mí, y rendirse. Es reconocer que eres un ser humano atravesando una etapa compleja y decidir tratarte con el mismo respeto y la misma ternura que ofrecerías a un buen amigo en tu situación. Es decirte, esto es difícil y aún así sigo aquí. Esto duele y aún así merezco cuidado. Cuando practicas la compasión, algo cambia por dentro. El sistema nervioso se calma. La mente deja de atacarse. Aparece un espacio interno donde puedes respirar. La psicología lo ha comprobado. Las personas que se tratan con amabilidad enfrentan mejor el dolor, la soledad y la incertidumbre, no porque su vida sea más fácil, sino porque no se agregan sufrimiento innecesario. Una forma sencilla de empezar es observar esa voz crítica sin pelear con ella, reconocerla. Ahí estás otra vez. No intentar callarla a la fuerza, sino cambiar la respuesta. Preguntarte cómo le hablaría a alguien que quiero si estuviera pasando por esto. ¿Qué palabras usaría? ¿Qué tono? Y luego usar esas mismas palabras contigo. Puede sonar pequeño, incluso ingenuo, pero es un acto profundamente revolucionario. Porque cuando dejas de atacarte, recuperas energía. Y con esa energía puedes cuidar tu propósito, sostener tus rituales y atravesar los días difíciles con más dignidad. Aún así, la compasión no se queda solo en palabras. Necesita prácticas concretas que la vuelvan real en el cuerpo y en la rutina diaria. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. La compasión hacia ti mismo se vuelve real cuando desciende del pensamiento al cuerpo. No basta con entenderla. Hay que practicarla en los momentos en que más cuesta. Por la mañana, antes de levantarte, cuando el cuerpo se siente pesado o el ánimo bajo, prueba algo simple. Coloca una mano sobre tu pecho y siente el latido. Ese corazón ha estado contigo durante décadas. Ha latido en momentos de miedo, de alegría, de pérdida y de amor. Reconocer eso ya es un acto de respeto. Puedes decirte en silencio, gracias por seguir aquí. Hoy iremos despacio, pero iremos juntos. Este gesto pequeño cambia la relación contigo. Te recuerda que no eres una máquina defectuosa, sino un ser vivo que ha resistido mucho. Y cuando aparece el dolor físico, que aparecerá, la compasión te ofrece otra forma de responder. En lugar de maldecir al cuerpo o compararlo con lo que fue, puedes decir, esto duele y es comprensible que me sienta frustrado. Y luego hacer una pregunta más amable. Dentro de este límite, que si es posible hoy, a veces la respuesta es poco, pero ese poco importa. Esta forma de tratarte también transforma la manera en que vives la soledad. La soledad no es una debilidad personal. Es una realidad para muchas personas en esta etapa. Hijos lejos, amigos que ya no están, parejas ausentes, duele. Y negar ese dolor solo lo intensifica. La compasión te permite reconocerlo sin ahogarte en él. Te permite buscar y valorar conexiones pequeñas, una conversación breve, un saludo sincero, un intercambio humano simple. Cuando no te juzgas por estar solo, puedes estar presente en esos momentos y extraer algo nutritivo de ellos. Hay algo más profundo aún. Cuando te tratas bien, tu propia compañía deja de ser un castigo. Puedes sentarte contigo mismo sin huir.
escuchar tus pensamientos sin miedo. Muchas personas pasan la vida evitando el silencio, porque nunca aprendieron a habitarse con amabilidad. Tú puedes aprenderlo ahora. Al final del día, hay un ritual sencillo que fortalece esta relación interna. Antes de dormir, repasa tu jornada sin juzgar. No para reprocharte lo que no hiciste, sino para reconocer al menos 3 cosas que sí lograste. Levantarte, preparar una comida, caminar un poco, hablar con alguien, descansar cuando lo necesitabas. Parecen detalles mínimos, pero entrenan tu mente a ver tu esfuerzo en lugar de tu carencia. Con el tiempo, esta práctica reconfigura tu manera de verte. No te conviertes en alguien perfecto, pero sí en alguien más humano consigo mismo. Y desde ese suelo más estable, puedes empezar a construir algo que muchas personas pierden al envejecer. Una estructura diaria que te sostenga. Porque sin estructura, incluso la compasión se diluye. Y ese será el próximo principio que necesitamos comprender. Cuando la vida laboral termina, muchas personas creen que por fin llega la libertad total, sin horarios, sin obligaciones, sin presiones. Pero lo que pocos anticipan es que esa libertad sin forma puede convertirse rápidamente en desorientación. Los días se alargan, las horas se confunden y el tiempo vacío empieza a pesar, no porque falte capacidad, sino porque el ser humano necesita cierta estructura para sentirse seguro y orientado. Durante años, aunque a veces lo vivieras como una carga, el trabajo te daba un ritmo. Te levantabas a una hora, tenías tareas, había un antes y un después. Cuando eso desaparece de golpe, la mente queda sin anclas. Y una mente sin anclas tiende a rumiar. Vuelve una y otra vez a los mismos pensamientos, los dolores, las pérdidas, los miedos. Sin estructura, esos pensamientos ocupan todo el espacio. Por eso, el tercer principio es crear estructura y rutinas como anclas amables, no como una cárcel, sino como un marco que sostiene. No se trata de llenar cada minuto ni de volverte rígido. Se trata de darle forma al día para que el tiempo no te devore. Cuando sabes que hay ciertos momentos que se repiten, el sistema nervioso se relaja. Aparece una sensación de continuidad. Algo permanece, aunque todo cambie. Empieza por la mañana. Cómo comienzas el día suele marcar el tono de lo que sigue. Un ritual sencillo, siempre similar, puede ser suficiente. Preparar una bebida caliente con atención, mirar la luz que entra por la ventana, leer unas páginas que te inspiren. No es el contenido lo que importa, es la constancia. Tu mente aprende que así empieza el día, y eso da calma. El movimiento también es esencial. No para exigirte, sino para recordar al cuerpo que sigue vivo, estirarte, caminar un poco, mover las articulaciones. El movimiento cambia el estado emocional, libera tensiones, aclara la mente. No tiene que ser intenso, tiene que ser posible hoy y mañana. La constancia vale más que el esfuerzo extremo. Luego viene el alimento de la mente. Aprender algo, mantener la curiosidad. Una mente activa envejece de otra manera. Cuando sigues interesado en el mundo, te sientes parte de él. Y eso atrae conexión, porque las personas se acercan a quien tiene algo vivo por compartir. También necesitas espacio para el descanso y el disfrute. Descansar no es aburrirse, es elegir conscientemente aquello que te da placer sin culpa. Escuchar música, mirar algo que te haga sonreír, simplemente estar. Mereces esos momentos. Y recuerda esto, la rutina no es un juez, es una guía.
Algunos días harás más, otros menos. Está bien. Lo importante es no abandonar el movimiento por querer hacerlo perfecto, porque incluso la mejor estructura pierde sentido si no sabes vivir el presente. Y ese es el siguiente paso que debemos explorar. Llegamos a un punto delicado, uno que casi nadie quiere mirar de frente. Aceptar que todo cambia y que nada permanece, incluido nosotros mismos, en la vejez. Esta verdad se vuelve imposible de ignorar. Aparece en forma de preguntas que despiertan en la noche. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué pasará con mi cuerpo? ¿Perderé mi autonomía? ¿Estaré solo al final? Estas preguntas no significan debilidad, significan conciencia. El problema no es tener miedo al futuro. El problema es vivir instalado en él. Cuando la mente se queda atrapada en lo que podría pasar, el presente se vacía. Ya no saboreas el momento porque estás ocupado anticipando la pérdida. Comes pensando en cuando no podrás. Ríes pensando en cuando ya no estarán. Y sin darte cuenta, el miedo al final te roba lo único que realmente tienes, este instante. Aceptar la impermanencia no es resignarse ni rendirse. Es dejar de pelear con lo inevitable para poder vivir mejor lo posible. Cuando entiendes que nada está garantizado, el ahora se vuelve precioso. No porque dure para siempre, sino precisamente porque no dura. Cada gesto cotidiano adquiere otro peso. Una conversación, una comida simple, una caminata lenta, todo importa más cuando dejas de darlo por sentado. Hay una práctica sencilla que puede ayudarte a volver al presente cuando la mente se escapa al futuro. Usa el cuerpo como ancla. Siente tus pies apoyados en el suelo. Nota la respiración entrando y saliendo. Mira a tu alrededor y reconoce lo que está aquí. Sonidos, formas, texturas. Este ejercicio no elimina los problemas, pero te devuelve al único lugar donde puedes afrontarlos. Ahora, cuando estás presente, descubres algo sorprendente. En este momento exacto, casi siempre estás a salvo. Puede haber dolor, pero es manejable ahora. Puede haber tristeza, pero no te destruye ahora. La mente suele exagerar el futuro y minimizar el presente. La presencia invierte ese desequilibrio. Aceptar que vas a morir es parte de este proceso, no para obsesionarte, sino para vivir con más verdad. Cuando dejas de huir de esa idea, algo se suaviza. Te vuelves más agradecido, más auténtico. Dices lo que importa, haces lo que postergabas. La vida deja de ser algo que esperas y se convierte en algo que habitas. Esta actitud no borra el dolor, pero reduce el sufrimiento innecesario, porque gran parte del sufrimiento viene de resistir lo que ya es. Cuando dices, esto es lo que hay ahora y me quedo con ello, la carga se aligera y desde ese presente más claro se abre la puerta a una fuerza silenciosa que transforma la manera en que ves todo, la gratitud. Y ese será el principio que une todos los demás. La gratitud no es una emoción ingenua ni una obligación moral. Es una forma de entrenar la mirada, una manera de elegir desde dónde observas tu vida. Muchas personas creen que agradecer es algo que solo se puede hacer cuando todo está bien, cuando hay salud, compañía, estabilidad, pero esa gratitud es frágil, depende de condiciones externas. La gratitud que transforma es otra. Es la que se cultiva incluso cuando las cosas duelen. Nuestro cerebro está programado para detectar amenazas. Es un mecanismo antiguo que nos ayudó a sobrevivir. Por eso la mente tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que está mal, en lo que se perdió.
Si no haces nada para equilibrar eso, tu experiencia diaria se vuelve oscura, aunque haya pequeñas luces alrededor. La gratitud no niega el dolor. Lo acompaña con una mirada más amplia. En este momento, mientras escuchas esto, hay cosas que no están bien en tu vida. Tal vez muchas. Pero también hay cosas que sí estás respirando. Tu corazón sigue latiendo. Hay un lugar donde estás sentado o recostado. Hay sonidos, hay luz, hay un cuerpo que aún responde, estás vivo. Puede parecer poco cuando el peso es grande, pero es desde ahí, desde donde se construye una vida más habitable. Practicar la gratitud es un acto deliberado. Cada noche, antes de dormir, puedes preguntarte por 3 cosas concretas del día, por las que te sientas agradecido, no grandes eventos, cosas reales. Un gesto amable, un momento de calma, haber caminado sin tanto dolor, una comida simple. Al principio cuesta. La mente dirá, no pasó nada bueno, pero insiste. Mira con más atención. La vida siempre deja rastros de bondad, incluso en días grises. Con el tiempo, algo cambia. Tu cerebro empieza a buscar esos momentos durante el día. Se afina la percepción. No porque la vida sea más fácil, sino porque tu atención se vuelve más justa. Empiezas a notar lo que antes pasabas por alto, y eso modifica la experiencia emocional. Hay un nivel aún más profundo de gratitud, agradecer lo difícil. No porque haya sido agradable, sino porque te transformo. Las pérdidas, el dolor, los fracasos, todo eso te dio espesor humano. Te enseño límites, compasión, fortaleza. Puedes mirar atrás y reconocer que aun en medio de lo duro hubo aprendizaje, hubo amor, hubo sentido. También puedes practicar la gratitud retrospectiva. Recorrer tu vida por etapas y encontrar motivos para agradecer. Personas, decisiones, momentos simples que hoy ves con otros ojos. Cuando haces esto, algo se reconcilia dentro. La sensación de que tu vida no valió la pena empieza a aflojar. Ves que fue imperfecta, sí, pero real, vivida, llena de humanidad. Y cuando sientes gratitud genuina, exprésala. Dile a alguien gracias, aunque sea tarde, aunque sea en silencio. La gratitud compartida sana. Y prepara el terreno para el último principio, el que integra todos los demás y los convierte en una forma de vivir. Hemos recorrido un camino largo y profundo, no para aprender teorías, sino para tocar algo esencial. Si algo queda claro después de todo esto, es que envejecer con paz y fortaleza no depende de que la vida sea fácil, depende de cómo eliges relacionarte con lo que te toca vivir. Y esa elección se hace en lo pequeño, en lo cotidiano, no en grandes promesas que nunca llegan a cumplirse. La lección central es esta. No intentes cambiar toda tu vida de una vez. Eso abruma y paraliza. El cambio real empieza cuando eliges un solo principio y lo llevas a la práctica manana, no la semana que viene. Manana. Algo concreto, algo posible, algo que puedas repetir. Si lo que más te duele ahora es sentirte perdido, empieza por el propósito. Elige una actividad pequeña que le dé sentido a tu día y comprométete a hacerla todos los días durante un mes. Si lo que más pesa es la dureza con la que te tratas, empieza por la compasión. Háblale a tu cuerpo con respeto cada mañana. Si el caos te consume, crea una rutina simple. Si el miedo al futuro te roba el presente, practica volver a la hora. Si la amargura se apoderó de tu mirada,
cultiva la gratitud. No busques perfección, busca constancia. Es mejor hacer poco todos los días que mucho una sola vez. La vida no se transforma con gestos heroicos, sino con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Cuando falles, porque fallaras, no te castigues. Vuelve. Esa vuelta es parte del camino. También es importante decir esto con claridad. Si estás atravesando una depresión profunda, un dolor físico insoportable o pensamientos oscuros, estos principios ayudan, pero no reemplazan el acompañamiento profesional. Pedir ayuda no te hace débil, te hace consciente. Y estos principios pueden ser un apoyo valioso dentro de ese proceso. Recuerda algo esencial. No estás solo. Hay millones de personas viviendo esta etapa, haciéndose las mismas preguntas, buscando las mismas respuestas. Cuando tú eliges vivir con más presencia, más propósito y más gratitud, algo se irradia. Tu calma influye. Tu manera de estar en el mundo deja huella. No hace falta hacer ruido para ser significativo. Antes de terminar, te invito a un gesto simple. Elige ahora mismo una acción concreta que vas a hacer mañana relacionada con uno de estos principios. Solo una. Comprométete con ella. Y cuando la hagas, repítela al día siguiente. Así se construye una vida más habitable, día a día, incluso en medio de la incertidumbre. Porque al final, no te arrepentirás de haber intentado vivir con más conciencia. Te arrepentirías de no haberlo intentado por miedo. Todavía estás aquí. Mientras respires, hay posibilidad. Y eso, por sí solo, ya es motivo suficiente para empezar.